Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestra Iglesia Luz y Esperanza. Durante algunas semanas hemos venido meditando en este hermoso libro del profeta Malaquías. Hemos visto cómo el Señor en su gran amor ha llamado a su pueblo al arrepentimiento, a que puedan volver de corazón al Señor, a que puedan volver a sus caminos, que puedan volver al pacto que Dios había hecho con ellos. Hemos visto desde un inicio, lo primero que el Señor les dijo fue, no los reprendió, sino que les dijo, yo los amo, ¿no? Yo con amor eterno los he amado. Pero el pueblo todo insolente, ¿cómo nos has amado? ¿No? ¿En qué se ha manifestado tu amor? Y luego el Señor en su paciencia ha venido hablándoles, guiándoles, diciendo en qué cosas tienen que ir cambiando. Y el pueblo ahí todavía no se estaba dando cuenta de lo que Dios estaba haciendo. La semana pasada estuvimos viendo de cómo el Señor, en vista de que el pueblo se quejaba porque parecía que Dios no hacía nada, que estaba diciendo que el pecado está bien de las personas porque no traía juicio contra ellos, el Señor va a contestar y va a decir, yo vengo a traer juicio pronto. Yo vengo a juzgar el pecado, donde el Señor volverá otra vez, donde los libros se abrirán, donde Cristo se sentará y Él juzgará a los que han creído para vida eterna con Él y a los que no han creído también a una vida eterna pero alejados de Dios, donde será el lloro y el crujir de dientes. Hoy vamos a continuar meditando en Malaquías, en esta oportunidad del capítulo 3, de los versículos del 6 al 12, donde vamos a ver como título de nuestro sermón, vuelvan al Señor de corazón. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana, vuelvan al Señor de corazón. Malaquías capítulo 3, de los versículos del 6 al 12. Dice la palabra del Señor. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Vamos a orar. Maravilloso Dios, hoy nos volvemos a presentar, Señor, ante tu trono de la gracia, para pedir tu guía, tu dirección, Señor, en medio del compartir de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestros corazones, que tú sigas renovando nuestra manera de pensar, que tú sigas ayudándonos, Señor, a poder volver de corazón a ti, a tu palabra, y que tú nos permitas, Señor, es que cuando tú estés ministrándonos, Señor, por medio de tu palabra, podamos tomar decisiones prácticas para poder ser obedientes al mandato tuyo y poder seguir creciendo y avanzando en este hermoso caminar contigo, Señor. Haz, Señor, lo que tú has determinado hacer por medio de tu palabra en la vida de cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Señor. Y, Señor, bendice tú tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Cuando uno lee esta porción de Malaquías y cuando nos topamos con el versículo 6, parecería que está sacado y no tiene una hildación con lo que ha venido diciendo, con lo que va a venir diciendo. Pero lo que vamos a ver en este versículo 6 de Malaquías capítulo 3 es que este versículo es un ancla. Es un ancla en que lo que el Señor ya ha venido hablando y es también lo que va a venir o va a decir de aquí hacia adelante. El versículo 6, si volvemos a leerlo, dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos.
En otras palabras, nos va a hablar acerca de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Porque si Dios fuera menos perfecto, solo podríamos esperar que cambiara y que cambiara para mejor. Pero la realidad, la verdad es que Dios no cambia. Él es inmutable, Él no puede mejorar. Él es perfecto, siempre lo ha sido y siempre lo será. Él es completamente santo, santo, santo. Él es completamente recto, justo y misericordioso. Él no puede empeorar. Él siempre se va a mantener así. Él siempre va a ser fiel. Él nunca va a cambiar. Por eso Él es perfecto en todo conocimiento. Él es omnisciente. Él es perfecto en poder. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios omnipotente, omnipresente. Dios sigue siendo Dios. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Dios no va a cambiar. Y en eso podemos estar seguros, confiados en que tenemos a un Dios que siempre es perfecto, que cumple su palabra. El Señor cumple su promesa de pacto con ellos. Y cuando uno lee este versículo 6, el Señor dice, yo no cambio, pero a la vez les añade algo. Por eso, porque yo no cambio, porque yo soy fiel a mis promesas, porque yo me mantengo fiel a mi palabra, ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Porque si Dios cambiara, hermanos, si Dios fuera como nosotros, que cambiamos, que somos volubles en cuanto a nuestras emociones o incluso a nuestras decisiones, que un día podemos decir, sí, queremos hacer esto y al día siguiente, estoy cansado, no quiero hacerlo. O por ahí fluctuamos en cuanto a nuestras emociones, un día estamos alegres, tristes, molestos, contentos. Si Dios fuera así, hermanos, hace muchísimo tiempo hubiéramos sido consumidos por todas las cosas de cómo nosotros nos comportamos. Pero como Dios no cambia, que Él no ha cambiado, el pueblo puede entender el por qué no han sido consumidos a pesar de sus múltiples pecados, a pesar de sus constantes infidelidades hacia Dios. Ellos pueden entender que no ha sido por ellos. Porque si fuera por ellos, hermanos, ellos ya hubieran sido consumidos. Y porque se trata de la fidelidad de Dios a su pacto, a su palabra, es que ellos no han sido consumidos como los otros pueblos. Y eso lo vimos cuando empezamos a meditar en Malaquías, de cómo el Señor castigó a Edom, o cómo el Señor había castigado a Esaú, que lo había destruido y estaban en ruinas. Pero Jacob todavía se seguía manteniendo por la fidelidad de nuestro Señor. Amado hermano, si alguna vez en este tiempo o ahí en el pasado, por alguna circunstancia que podrías estar atravesando o has atravesado, te has preguntado por ahí, ¿qué está haciendo Dios? Déjame decirte que podemos descansar en la certeza de que servimos a un Dios que cumple su pacto y cumple sus promesas. Él no cambia, Él siempre será fiel. Él ha dicho que nunca nos dejará, que nunca nos va a desamparar, y esa es la realidad. Dios tiene el absoluto control, nada se escapa de sus manos, porque si hubiera algo que se llegara a escapar de sus manos, hermano, Él ya no sería soberano, porque habría un cambio, habría una variación. Pero Dios tiene el control absoluto de todo. Y que a pesar de nuestras múltiples infidelidades, Dios sigue siendo fiel. Y entonces, ante la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, que es un Dios soberano, ¿cómo debería esto producir en su pueblo, en la iglesia? ¿Cómo debería reaccionar el pueblo judío o incluso la iglesia? Debería de producir adoración, confianza, gozo, gratitud, paz, de saber que Dios tiene todo el control, que Él no cambia y de que Dios permite que nosotros podamos pasar por múltiples circunstancias o dificultades, como vimos la semana pasada, porque es el medio para nuestro refinamiento, de nuestra purificación, para ser cada día más y más como Cristo. Hermanos, todo lo que Dios hace en nuestra vida es bueno. Todo lo que Dios nos da es bueno.
Su gran amor nunca cambia, hermanos. Y al mostrarles que Dios no cambia, que es por la fidelidad de Dios que ellos no han sido consumidos, el Señor ahora los va a llamar nuevamente al arrepentimiento para que el pueblo pueda volverse de todo corazón a sus caminos rectos. Y vamos a ver tres cosas en esta mañana. Lo primero que vamos a ver es que Dios hace el llamado a volver a sus caminos. Leamos nuevamente el versículo 7 que nos dice: desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Como el Señor no ha cambiado, Él no les ha dado la espalda ni los ha exterminado, pero en ese amor y gracia que el Señor tiene con su pueblo, les empieza a mostrar que a lo largo de toda la historia del pueblo judío, ellos no han sido fieles al pacto que el Señor había hecho con ellos. Ellos han fallado. Cuando el pueblo salió de Egipto, el Señor hizo un grande prodigio, abrió el mar rojo, y cuando salieron y cuando vieron que no tenían pan, empezaron a quejarse, empezaron a murmurar. El Señor les da pan. Cuando vieron que no había agua, ellos empiezan a quejarse y diciendo, no tenemos agua, allá en Egipto teníamos esto, Dios les da agua. Luego, después de eso, ellos dicen, no tenemos carne para poder comer, allá en Egipto comíamos carne. El Señor en su misericordia les concede la carne, pero el pueblo nuevamente sigue y sigue y sigue murmurando y siéndole infiel a su Señor. A pesar de que ellos volvieron y llegaron a la tierra prometida, ellos incluso ahí fueron infieles a su Señor. Mientras que el Señor, todo lo contrario, se ha mantenido fiel. Ellos habían sido infieles y mientras el Señor los sigue amando, el Señor sigue teniendo misericordia de ellos. Ellos le habían dado la espalda, pero el Señor sigue estando con ellos. Dios había hecho un pacto con el pueblo. Ellos habían dicho que iban a ser fieles a ese pacto, pero no había sido así. A pesar, hermanos, de que el Señor los había corregido enviándolos al exilio por 70 años, han pasado 100 años desde que ellos volvieron, pero parece que no habían aprendido la lección, sino que ellos se volvieron a alejar de la palabra del Señor, empezaron a vivir como el mundo vive, ellos estaban siguiendo el pensar del mundo. Además, ellos seguían pensando que estaban haciendo las cosas bien, ellos estaban pensando que estaban siguiendo la ley de Dios, ellos estaban pensando que estaban adorando de la manera correcta a Dios, pensando que el mal no está en ellos. Todo en ellos está bien, su vida está bien, de cómo ellos están avanzando está bien, sino que el único culpable de todo lo que les está pasando o han vivido se trata de Dios, porque Él se ha olvidado de ellos. No es el pueblo. Ellos dicen, no somos nosotros, es Dios quien se ha olvidado de nosotros y por eso es que nosotros estamos andando o viviendo, pero estamos viviendo bien. Todo lo malo que ha venido a nosotros es por culpa de Dios. Hermanos, el Señor ya había hablado al pueblo en los días del profeta Zacarías, unos 80 años antes. En Zacarías 1:3 nos dice, cuando el Señor también llamó al pueblo a volver a sus caminos. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Después de varios años, Dios en su bondad, en su fidelidad del pacto, como un padre a su hijo, le dice, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. El Dios inmutable, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, quien tiene todo el control absoluto, hace un llamado al arrepentimiento de su pueblo. Dios podría haber cambiado de parecer, el Señor podría haberlos consumido por la constante rebeldía del pueblo, pero el Señor en su amor y fidelidad les dice en un tono amoroso, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso.
Por causa del pecado que ellos han estado cometiendo, el Señor había permitido que muchas de las cosas que estaban viviendo les venga a ellos, con tal de que ellos puedan volver o puedan darse cuenta que están pecando contra el Señor, que se han alejado del Señor, que se han alejado de su palabra. El Señor ya en Isaías 59:2 había dicho: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Dios les dice: arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a mi palabra, vuelvan a mis caminos de justicia y de verdad, y yo me volveré a ustedes. Es lo mismo que el Señor Jesús cuando vino a predicar, cuando vino aquí a la tierra y cuando empezó su ministerio allá en Marcos 1:15. Si vamos un momento a poder leer el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, el versículo 15, para poder escuchar y leer también juntos las palabras, el llamado que el Señor Jesús también va a hacer al pueblo. Nos dice: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En otras palabras, vuelvan a mí. Dios sigue llamando al arrepentimiento al hombre. Dios sigue llamando para que se alejen de sus pecados y se vuelvan a Dios por medio del sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz. Este llamado a volver a los caminos del Señor, la respuesta que se puede esperar del pueblo es que ellos con arrepentimiento se den cuenta que han estado obrando de mala manera, que puedan darse cuenta que han estado pecando contra Dios, que puedan darse cuenta que han sido infieles al pacto que Dios ha hecho con ellos. Pero nuevamente, este pueblo va a decir o va a mostrar que no va a hacer nada de esto, sino que en un tono desinteresado le preguntan a Dios: ¿cómo hemos de volver? O en otras palabras, ¿cómo podemos volver? Esto, hermanos, no es tanto una pregunta que surja de poder comprender la gravedad de su pecado. No dicen o no ven cuán graves son sus pecados. Ellos no pueden comprender cómo podían regresar a Dios. Lo que preguntan es: ¿cómo puedo regresar si nunca me he apartado de Dios? ¿Cómo tú me dices, vuelve, si yo nunca me he alejado de ti? Pero el pueblo dice: oye, un momento, no hay necesidad de regresar. No estamos perdidos, no estamos lejos de Dios, porque todo está bien. Y si estuviéramos perdidos, un momento, ¿cómo podemos volver? O en otras palabras, el pueblo se estaba haciendo ignorante de las Escrituras. Ellos, como pensaban que todo estaba muy bien, ellos empiezan a decir: pero ¿cómo puedo volver si nunca me he alejado? Es como algún cristiano podría decir en este tiempo: oye, si mi vida está bien, estoy viviendo bien, vivo bien mi cristianismo, creo que se debe de vivir de esa manera, pero totalmente alejado de las Escrituras, y dice: todo está bien. Entonces, ¿cómo puedo arrepentirme o volver si todo está bien? Es lo que el pueblo estaba diciendo. Es porque el pueblo se había acostumbrado a andar viviendo en el pecado, alejado del Señor, que ya no se inmutaba el llamado del Señor al arrepentimiento. Ellos estaban pensando que están bien al no meditar en la palabra de Dios. Ellos habían olvidado la palabra del Señor. Ellos habían estado y tenían la palabra desde que el Señor les dio allá en el pacto en Sinaí, pero ellos ya no la meditaban. Y al no meditar en la palabra del Señor, los ha llevado a vagar en la ignorancia, haciendo preguntas para las que ellos ya deberían de conocer las respuestas. Pero la realidad es que ellos no conocían la palabra como se debería de conocer, porque simplemente se contentaron con lo poco o nada que sabían. A veces puede ocurrir en la vida del cristiano. El cristiano puede pensar que sabe mucho de Biblia y simplemente empieza a dejar de meditarla. Y al dejar de meditarla, poquito a poquito, su mente empieza a cauterizarse y ya no empieza a aprender nada. Cuando uno lee el epístola a los Hebreos, a partir del capítulo 5 hacia adelante, hay un llamado para que el pueblo pueda volver nuevamente a los caminos, porque
Él se le dice, el autor a los hebreos, ustedes ya deberían de ser maestros, pero se les tiene que volver a seguir enseñando, dando leche, como si fueran bebés, cuando ustedes ya deberían de ser maestros y conocer la palabra. ¿Y eso por qué? Porque a veces nos contentamos con el simple hecho de saber Génesis 1:1 y ya no queremos ir más con los siguientes versículos, de poder darnos cuenta que la palabra del Señor es una palabra viva. Es una palabra eficaz que Dios nos sigue hablando. Toda esta vida, hermanos, no bastará para poder entender y comprender toda la palabra del Señor. Hermanos, si tuviéramos que preguntarnos por un momento en esta mañana, ¿qué tan bien conoces la palabra del Señor? ¿Cuál sería tu respuesta? Uy, usted no sabe, pastor, tengo 30 años, 20, 10... Génesis, Apocalipsis, todos los libros. ¿Pero qué dicen? Esa es otra historia. Me sé todos los libros, pero de ahí a qué es lo que pueda decir, cambia toda la figura. Hermanos, tenemos que meditar en la palabra del Señor, porque esta palabra es la única que puede ayudarnos a poder vivir nuestra salvación, el evangelio, como Pablo le diría a Timoteo, escudriña las escrituras porque son las únicas que pueden salvarte a ti. Hermanos, Dios en su misericordia, a pesar de que este pueblo dice, ¿cómo hemos de volver si nunca nos hemos apartado de ti? El Señor les va a decir, a partir del versículo 8 hacia adelante, en qué se han alejado del Señor. Y en segundo lugar tenemos que ver, hermanos, en esta mañana, que la forma en que damos es una muestra de nuestra adoración a Dios. La forma en que nosotros damos una ofrenda es una muestra de nuestra adoración a Dios. El versículo 8 y 9 es un versículo que tal vez ya hemos escuchado muchísimo, tal vez, y ha sido manoseado también estos versículos que nos dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Mira cómo comienza este versículo 8, con una pregunta que parece imposible, una pregunta que es sacada de cuadro. ¿Robará el hombre a Dios? Esta pregunta, hermanos, parece una locura. ¿Cómo alguien le podría estar robando a Dios? ¿Cómo alguien podría meterse al cielo y poder estar sacando algo, arrebatándole algo a Dios? Pero el Señor, de una manera enfática, les dice, ustedes me están robando. Nuevamente, como en las preguntas anteriores, de una manera insolente, de una manera en que no tiene nada que ver con ellos. Ellos no entienden el por qué el reclamo del Señor. Le responden, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Un momento, Dios, ¿en qué te estamos robando nosotros? ¿Cómo es posible? Si todo está bien, nuestra vida está bien, estamos ofrendando, estamos dando, ¿en qué te estamos robando? Y el Señor les responde, en los diezmos y en las ofrendas. Hay un problema, y este es que el pueblo le está robando a Dios. Ellos no están cumpliendo con el pacto que el Señor había hecho con ellos. Le están robando en sus diezmos. ¿Pero qué es el diezmo, hermanos? ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de algo. Dios había ordenado al pueblo allá en el pacto para poder dar una 10ª parte de sus productos o ingresos con 3 propósitos. El primer propósito era celebrar la abundancia de la provisión de Dios, como dice Deuteronomio 14 del 22 al 26. En segundo lugar, era para el mantenimiento de los levitas y todo el sistema de adoración, como Dios también lo dijo en Números 18 de los versículos del 20 al 24. Además,
era para proveer para los pobres, como dice también Deuteronomio 14, del 28 al 29. El diezmo, hermanos, en realidad era una evidencia de la gratitud que tenían con todas las bendiciones que el Señor les daba, les había dado. Ellos estaban reconociendo que de todos modos todo le pertenece a Dios y que simplemente somos administradores de todo lo que se nos ha confiado. Cuando nosotros pensamos en el diezmo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? El 10% de nuestros ingresos, ¿o me equivoco? Está bien. Pero en realidad, hermanos, no solamente era el 10% de nuestros ingresos, porque la ley de Moisés exigía que el pueblo diera 3 diezmos de los productos de la tierra. Primero, el diezmo, el 10% para apoyar a los levitas, quienes a su vez apoyaban el ministerio de los sacerdotes. Tenemos que recordar que los levitas fueron la única de las 12 tribus de Israel a la que no se le asignó tierra cuando el pueblo se estableció en la tierra prometida. Por tanto, eran mantenidos por las demás tribus. Este era el primer diezmo. El 10% de los productos era para los levitas, quienes apoyaban a los sacerdotes. Luego, hermanos, había un diezmo adicional del 10% para apoyar la participación en una de las 3 grandes fiestas a la que el pueblo de Dios estaba llamado a participar cada año. Por otro lado, había otro diezmo más, del 10% para apoyar a los pobres. Este tercer diezmo se daba cada 3 a 6 años. El tercer año y el sexto año, el pueblo debería de separar ese 10% aún más. Entonces, si sumamos todo eso, hermanos, era aproximadamente el 23% de sus productos anuales. No solo era el 10%, era el 23% de sus productos anuales. De nuevo, estos mandamientos específicos del diezmo se basaban en el principio de que todo es de Dios y por eso el pueblo daba en señal que estaban siendo obedientes al pacto, en gratitud de lo que Dios les ha dado y a la vez también porque el Señor los bendecía y ellos eran obedientes al pacto. En resumen, hermanos, si no le das a Dios lo que Él te exige en su ley, entonces le estás robando. Esto es precisamente lo que Malaquías acusa al pueblo de Dios de hacer en su propia época. No están cumpliendo con el mandato que el Señor le ha dado a su pueblo, sino que ellos están centrados en sí mismos. Ya no había gratitud a Dios, sino todo lo contrario. Ante la escasez que ellos están atravesando, pensaban que no era nada bueno dar el diezmo, porque se iban a quedar sin nada. Y en su pensar de ellos estaba esta frase que a veces también se nos pasa a nosotros: Dios entiende lo que estoy pasando y Él va a entender el hecho de que no le dé a Dios el diezmo. Entonces, este pueblo, hermanos, simplemente vivía sin cumplir el pacto y las leyes que el Señor les había dado. El pueblo no estaba siendo obediente al Señor. El pueblo no estaba siendo agradecido al Señor y producto de ello ya no estaban diezmando, dando para la provisión de los levitas, ya no estaban dando para las 3 fiestas, ya no estaban dando para los pobres y para las viudas, para el extranjero, porque estaban centrados en ellos mismos, en los problemas que tenían, en la escasez que ellos estaban viviendo y estaban diciendo: ¿cómo es posible que nosotros demos si simplemente no alcanza para nosotros? Ellos habían estado reteniendo lo que le pertenece a Dios como por derecho. Y como resultado de esto, el Señor les dirá en el versículo 9: producto de que ustedes no están cumpliendo, la tierra está bajo una maldición. Maldito o con maldición están malditos, dice en el versículo 9, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Ellos habían regresado del exilio aproximadamente 100 años.
Quizás entonces habrían justificado con mayor facilidad ese descuido de Dios en tiempos difíciles, cuando estaban en la ruina y estaban reconstruyendo. Pero ahora es simplemente un robo, porque el templo está dado, los muros están edificados. El profeta Ageo les había advertido que deberían de prestar atención a Dios y a su casa, pero ellos han abandonado la casa del Señor, optando por un cambio. Ya no pienso en Dios, sino que ahora me centro en mí mismo, como vimos también en el capítulo 1. Ellos habían reconstruido en Ageo, cuando habíamos reconstruido sus casas, que estaban totalmente adornados como si fueran templos para la época de Malaquías. Ellos ya habían puesto a prueba y agotado la paciencia de Dios. Y por eso el Señor maldice a la nación. Su tierra seguía dominada y controlada por los medos persas. Estaba dominado luego por los griegos, más tarde por los romanos, con el silencio de Dios durante 400 años, porque el pueblo le estaba robando a Dios en sus diezmos y ofrendas. Y acabamos de mirar cómo le han estado robando a Dios. De este pasaje, hermanos, muchos predicadores se han agarrado para sembrar miedo dentro de la congregación y poder decir: le estás robando a Dios, tienes que dar tus diezmos, porque si tú no das, entonces tú le estás robando a Dios. Por ahí van a escuchar que dice: el diezmo abre las ventanas de los cielos, abre para que tú puedas ser salvo, entre tantas cosas que van fuera de la palabra del Señor. Pero incluso ellos ni siquiera te dicen que no solamente era el 10%, sino que era más como un 23% que el pueblo tenía que dar de manera obligatoria. Pero esto era ingratitud. Amados hermanos, nosotros debemos de darnos cuenta que el profeta Malaquías nos brinda principios que nosotros debemos de aplicar a nuestras vidas. Dios nos llama a volver de corazón a su palabra, a sus caminos, y eso también incluye en nuestra adoración, en nuestra mayordomía, no solo con nuestros dones y talentos o nuestro tiempo, sino con algo que normalmente nos duele. ¿Y cuál es? Nuestras finanzas. Porque cuando empezamos a hablar de dinero, ahí empieza lo malo. Ahí empieza uno a decir: oye, pero la verdad es que no sé, no tengo tanto. ¿Y cómo voy a poder dar si yo tampoco tengo para mí? ¿Y por qué? Porque pensamos, hermanos, que el dinero es nuestro. Porque pensamos que todo lo que tenemos es nuestro. Y por eso surge la famosa frase: mi dinero, mi casa, mi ropa, mi familia, mis hijos, mi barrio. ¿Y todo en quién está centrado? En mí, en mí, en mí. Pero cuando nos damos cuenta, las Escrituras nos dicen que todo le pertenece a Él, es de Él, y nosotros vivimos para Él. Él es quien provee para nuestro sustento. Él es quien nos concede la gracia. Él es quien nos da todos los días, hermanos. Y nosotros por eso estamos agradecidos con el Señor. Nosotros ya no vivimos bajo la ley. Ahora nosotros vivimos bajo la gracia. Pero este hecho también, hermanos, de que vivimos ahora bajo la gracia, ha llevado a muchos a estar pensando que como vivo bajo la gracia, entonces ya no tengo que dar mis finanzas. Y podríamos caer en el pensamiento que tuvo el pueblo de Israel: Dios entiende mi situación y por eso ya no doy. O por ahí estamos pensando, o cuando estás a punto de dar, empiezas a pensar: ¿y si doy, con cuánto me voy a quedar? ¿Voy a poder sobrevivir con esto? ¿Voy a poder pagar mis cuentas con esto? ¿Voy a poder andar con esto? Hermanos, Dios sigue llamando a volver de corazón a sus caminos. No podemos amar a dos señores, como dijo el Señor Jesús. O amamos a Dios o amamos a las finanzas. Cuando nosotros damos, hermanos, es una expresión gozosa de amor, de saber que Dios nos ha bendecido y por eso nosotros damos, de saber que todo proviene de Dios y en gratitud podemos dar. Si bien nosotros
Ya no estamos obligados a dar el 10% o el 23% si le tenemos que colocar, sino que ahora, hermanos, no hay límite. No hay límite, hermano, porque ahora vivimos bajo el régimen del Espíritu Santo. Y tendría que hacerte una pregunta, o tal vez algo que podríamos hacer. ¿Por qué no le preguntas al Espíritu Santo cuánto crees que deberías de dar? La realidad es que podría decirnos, dalo todo. Y uno podría decir, oye, un momento, ¿cómo poder darlo todo? Es parecido, hermanos, a un niño que en su momento habían venido unos tíos de él, le habían dado una ofrenda, una propina, como uno podría decir, y una buena propina. O sea, le habían venido del extranjero y le habían dado sus $100. El niño feliz, ¿no? Estaba feliz, hay $100. Entonces con su papá se fueron a la iglesia. Y cuando se fueron a la iglesia, en ese momento han orado por las ofrendas y el niño va y saca su billete y lo va a meter todo. Y el papá, oye, un momento, hijo, ¿qué vas a hacer?, le dice. ¿Por qué, papá? No, tú deberías de dar acá solamente el 10. Pero papá, yo quiero darlo todo. Y él ahí comprendió de que no solamente estaba limitado a dar el 10, sino que él podía dar lo que al final su corazón terminaba o le decía en gratitud de lo que Dios le ha dado. Hay una verdad que nosotros debemos de entender, hermanos. Dios no necesita de tu dinero. Esa es la verdad. Dios no necesita de tu dinero, pero sí quiere que demostremos a través del dar nuestra gratitud, y a la vez también es una muestra que confiamos en nuestro Señor. Veamos algunas cosas de que nos dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento acerca del dar. Vayamos a 1 Corintios, por favor, el capítulo 16, el versículo 2. La palabra del Señor dice: que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. En otras palabras, ¿qué es lo que debemos de hacer con la ofrenda para poder dar? Esta ofrenda debe de ser de acorde a nuestros ingresos. Eso es lo que nosotros deberíamos de dar. Es proporcional a cuánto el Señor nos ha dado. Es el mismo principio que se encuentra, hermanos, con la ofrenda de la viuda. Porque cuando nosotros vemos la ofrenda de la viuda, dice que dio muchísimo más de todo lo que habían dado. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía, pero a la vez también en contraste de todo lo que simplemente les sobraba a los hombres, a diferencia de una mujer que lo entregó todo al Señor. Hermanos, pero ¿por qué tiene que ser de acorde a nuestros ingresos? Porque es algo que la palabra del Señor nos dice. Y tal vez tú digas, pero dar conforme a mis ingresos es como otra historia, permíteme contarte. Dice que había un hombre que tuvo un sueño. Este hombre estaba soñando y dice que en su sueño el Señor le empezó a dar, o él empezó a ganar de acorde a lo que él había dado su ofrenda en un domingo. Dice que él había dado su ofrenda y el Señor le había multiplicado por 10 esa ofrenda. Y al final de llegado esa semana, dice que este hombre en su sueño, él había soñado, y que en su sueño él se topó con que en la semana había ganado $10. Y no pudo pagar la renta, no pudo pagar sus ingresos, no tuvo para el pasaje. Y entonces este hombre se despertó totalmente asustado. Y uno tendría que preguntarse también, si el Señor, hermanos, si supongamos que sea el 10%, supongamos que el Señor te devolviera 10 veces lo que tú das al Señor, ¿cuánto crees que ganarías? ¿Cuánto crees que tendrías? Ponte a pensar por un momento. Lo segundo que tendríamos que ver, hermanos, es que la ofrenda también es un acto de gracia que muestra a los demás la autenticidad de nuestro amor. Allá en 2 de Corintios, hermanos, vayámonos por un momento a 2 de Corintios, el capítulo 8. 2 de Corintios, el capítulo 8,
de los versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que me ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El versículo 8. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. La ofrenda, hermanos, es también una muestra de cómo nosotros también amamos. Porque no solamente es para, tú dices, oh, lo doy solamente para la iglesia, es para que se siga extendiendo el reino de Dios, es para poder apoyar también cuando haya otras necesidades de algunos hermanos. La ofrenda sigue diciéndonos también, por ejemplo, en 2 Corintios 9:7, ahí nomás voltea la página, en 2 Corintios 9:7, hermanos, nos dirá cómo es que nosotros debemos de dar o cuál es la condición o la actitud con la cual nosotros tenemos que dar. 2 Corintios 9:7 nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La ofrenda se debe de dar con alegría, no con un pesar, no con tristeza, no pensando por ahí cuánto me va a quedar por sobrevivir, no pensando cuánto va a dar mi hermano, no pensando al final, pero ¿por qué tengo que seguir dando hoy? Si no doy, entonces van a tener o me van a decir algo. No, hermanos. Tenemos nosotros que entender que el dar, hermanos, debe ser tomado como una bendición, porque ya no estamos obligados a dar. El pueblo judío estaba obligado a dar, ¿por qué? Porque era parte del pacto que habían hecho con Dios. Nosotros ahora estamos en un nuevo pacto, el nuevo pacto que tiene que ver con Cristo Jesús. Vivimos ahora en el régimen del Espíritu, pero nosotros damos, hermanos, lo damos voluntariamente en gratitud de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por lo que todos los días el Señor nos da, que es gracia sobre gracia, y por eso es que nosotros podemos dar más allá de lo que podríamos pensar, y porque lo damos con alegría. Porque, hermano, cuando damos las ofrendas, ¿cómo está tu corazón? ¿Está con pesar? ¿Está simplemente dices, oye, la verdad, no sé por qué me siguen pidiendo las ofrendas? Este tema, hermanos, de dar, todos luchamos. Es una realidad, todos luchamos con este tema. O hemos luchado, o tal vez estás luchando en este tiempo. Porque las circunstancias, los problemas, nos pueden llevar a renegar en el hecho de dar y preguntar ¿por qué tengo que dar? Pero también, hermanos, esto nos puede llevar a no estar alegres al momento de dar. Y nos puede llevar a simplemente cumplir o dar por cumplir y decir, bueno, Dios, estoy dando, ya cumplí contigo, ahora tú cumples según lo que dice Malaquías. Como hemos escuchado tal vez anteriormente, le estoy robando a Dios, ya no te estoy robando, estoy cumpliendo contigo, así que tú bendíceme ahora a mí. Como si fuera una obligación. Dios, hermanos, entiende, no necesita tu dinero. La acción de dar es un acto de gratitud al Señor que nos lleva a dar porque lo amamos a Él y reconocemos que Él es el dador de toda buena dádiva. Pero estos problemas y circunstancias que podemos pasar o el hecho de poder renegar nos puede llegar también, hermanos, a simplemente no dar. Y tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿cómo estás con el hecho de dar? ¿Estás dándole a tu Señor? Y tal vez digas, pero
El Señor entiende, estoy pasando por circunstancias. Y el Señor, como entiende cómo estoy pasando, simplemente en este tiempo no le estoy dando. Y como Dios no necesita de mi dinero, simplemente no voy a dar. Hermanos, nuestro corazón lucha todos los días. Dios, hermanos, lo que quiere es nuestro corazón. El Señor no quiere nuestra cuenta, el Señor quiere nuestro corazón. Él quiere que experimentemos la alegría de dar. El Señor quiere que nosotros podamos ser dadivosos como el Señor es dadivoso. Que el Señor quiere que nosotros empecemos a dejar ese control férreo de que decimos que es nuestro dinero, que es mío y solamente yo puedo saber cómo lo voy a terminar administrando. Y tenemos ese control de dinero y al final no dependemos plenamente del Señor. Hermanos, Dios nos llama a poder adorarlo incluso en este hecho de dar. El pueblo de Israel no había sido fiel al pacto. Y por eso el Señor les dice, ustedes me han robado porque no están dándome lo que habíamos acordado en el pacto. Y si tuviéramos que vivir bajo la ley, ¿cuánto crees que le tendrías que dar al Señor? El 23% de tus ingresos. ¿Estarías dispuesto a darle el 23% de tus ingresos? Uy, pastor, si no doy ni el 5, ¿usted cree que voy a dar el 23? Es una realidad, ¿no? Pero volvemos al hecho. No tenemos ahora un límite, pero tenemos que empezar a dar. Porque dar, hermanos, involucra una actitud del corazón, porque el Señor ama al dador alegre. No dice al que no da. Él dice al dador alegre. El Señor elogió a una viuda que dio algo poquito, pero ¿cuál fue la actitud? El Señor miró el corazón. Hemos visto algunas cosas. Tenemos que dar conforme a nuestros ingresos. Tenemos que dar porque es una forma de poder evidenciar nuestro amor también a los demás. Tenemos que dar con alegría porque el Señor ama al dador alegre. Y en tercer lugar, hermanos, para ir terminando, el Señor bendice al dador. En los versículos del 10 al 12 nos vamos a topar cómo el Señor los llama a ellos a que vuelvan nuevamente al pacto, que nuevamente vuelvan a sus caminos, que vuelvan a la palabra del Señor, que vuelvan a entregarle su corazón y confianza plenamente al Señor. El versículo 10 al 12 dice, traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. El Señor ha llamado a su pueblo al arrepentimiento, ha llamado a darse cuenta que no estaban cumpliendo con el pacto, que no le están dando a Dios lo que le corresponde, que ha sido un pecado que ha traído consecuencias en la vida del pueblo. Y el Señor les dice, vuelvan al pacto, traigan lo que me pertenece, que haya alimento en mi casa y pónganme a prueba en esto. Esto es algo sorprendente, hermanos, porque normalmente es Dios quien pone a prueba al hombre. Pero en este caso, como en algunas otras oportunidades, el Señor llama al hombre a ponerlo a prueba. ¿Qué quiere decirnos eso? Cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, habían obligaciones que se tenían que cumplir. Uno de ellos era el diezmo. Dentro de este pacto también, hermanos, había maldiciones si el pueblo no cumplía y también bendiciones si estos cumplían con el pacto.
Y por eso el Señor en el versículo 10 les dice: vuelvan nuevamente al pacto, traigan nuevamente el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, para que pueda haber para mis fiestas, para que pueda haber sustento para el levita, para que pueda haber para el pobre, para la viuda, para el huérfano. Y si ustedes vuelven al pacto, entonces verán y me pondrán a prueba de que yo sigo siendo fiel, de que yo no he cambiado y que yo voy a cumplir lo que yo he dicho, de bendecirlos conforme al pacto que hemos hecho. ¿Y cómo se va a manifestar la bendición? Que les va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar para ustedes bendición hasta que sobreabunde. El Señor les dice: vuelvan de corazón a mis caminos. En otras palabras, confíen plenamente en mí. Cumplan mi pacto y comprueben que yo cumpliré con mi parte de bendecirlos, conforme al pacto que yo establecí en mi palabra. El Señor, hermanos, sigue siendo fiel. Llama a este pueblo a volver a los caminos del Señor y que confíen de corazón en el Señor. Es lo mismo para con nosotros, porque el hecho de poder dar también es un sinónimo de que confiamos en el Señor. Es un sinónimo de que decimos: Señor, confío en ti y por eso, Señor, es que doy ahora. Nosotros, hermanos, que estamos en este nuevo pacto de Cristo, somos llamados a abundar en esta gracia de poder dar, como el mismo Señor Jesús, en palabras del apóstol Pablo, en Hechos 20:35, dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ya no estamos limitados en dar. Ahora el amor de Dios en nosotros nos debe llevar a ser más generosos que lo que la ley establecía. Nos lleva a ser más generosos con lo que la ley exigía para poder a ellos volver. Y esto nos tiene que llevar, hermanos, a entender que no estamos limitados en dar, porque podemos dar con gozo, alegría e incluso más lo que la ley exigía. Dios, hermanos, nos sigue bendiciendo en Cristo. Y por eso es que nosotros podemos confiar que el Señor seguirá siendo fiel. Y en esa fidelidad el Señor, en los versículos 11 y 12, les dice: por ustedes voy a hacer algunas cosas. Voy a reprender al devorador, las plagas destructivas que malogran las cosechas, estas plagas que son una señal de la bendición del pacto que Dios había hecho con el pueblo allá en Deuteronomio 28, del 38 al 42. El Señor dice: yo voy a reprender esto. Yo voy a hacer que ustedes sean una nación fructífera. Pero el llamado del Señor es: vuelve a mis caminos. Lo que el Señor los quiere bendecir conforme al pacto que ellos habían hecho, y esto los verían las naciones como Dios los había bendecido. Pero ¿qué ocurrió, hermanos? El Señor en su amor los llamó a que volvieran al pacto. El Señor en su amor los llamó a que volvieran a sus caminos. El Señor los llamó a que de corazón vinieran hacia Él. Pero cuando pasan 400 años, cuando viene el Señor Jesús, la casa del Señor se había convertido en una cueva de ladrones. Los líderes religiosos imponían cargas pesadas, insoportables al pueblo. La devoción religiosa se había convertido en un espectáculo. Se buscaba el honor personal por encima del honor de Dios. Incluso el propio Hijo de Dios, el Señor, sería crucificado y asesinado por estos líderes para que por medio de Él nosotros pudiéramos venir y entrar en un nuevo pacto para poder recibir todas las bendiciones que ahora tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor no vino a abolir la ley. Cristo vino a cumplirla, porque ningún hombre podía cumplir con toda la ley. No había ninguno. Aunque tú lees a Pablo, dice fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible, pero la ley, él no podía cumplirlo a cabalidad. No había ningún hombre que pudiera cumplir. Por eso Cristo vino y lo cumplió. Él vivió la vida perfecta que se esperaba de nosotros. El Señor vivió lo que nosotros no podíamos vivir. Él murió para expiar nuestros pecados, para poder salvarnos y darnos vida, y vida en abundancia a todos los que se arrepienten de sus pecados.
pecados y crean que Jesucristo es el Señor y Salvador y que ahora son justificados delante del Señor. Pero la realidad también está, como vimos la semana pasada, en que un día el Señor volverá por su pueblo. Y cuando venga el Señor, hermanos, cuando venga nuevamente Cristo, como Él mismo dijo en su momento, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Nos encontrará deleitándonos en el Señor y siendo hombres y mujeres dadivosos para la extensión de su reino? Amados hermanos, lo que nos deleita, y esto entiéndelo muy bien, lo que a ti te causa más placer o donde está tu deleite es lo que más te importa. Donde tú sientes más gozo es lo que más te importa. Y si no es Dios, entonces simplemente estamos siendo idólatras, como el pueblo estuvo en su momento. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros volver a los caminos del Señor? Vuelve a su palabra. Vayamos por un momento, hermanos, nuevamente para poder leer, y con este pasaje ir terminando, a 2 de Corintios, el capítulo 9, de los versículos del 5 al 7. Dice la palabra del Señor: Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que no se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como profuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Porque Él es el dador de toda buena dádiva. Él es el dador de vida y vida en abundancia a todos los que lo buscan. Y el Señor también busca que su pueblo sea un pueblo generoso y dadivoso. Pero, ¿cómo uno podría convertirse en alguien dadivoso, generoso? ¿Cómo yo podría dar con alegría? Y todo involucra o inicia, hermanos, en el amor. Si amamos a Dios, vamos a querer dar también. Si amamos a los hermanos, vamos a querer también suplir alguna necesidad en su momento. Hermanos, Dios busca nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Y no te digo en otros temas, sino en relación en poder dar. ¿Cómo está nuestro corazón? Vamos a ponernos de pie. Antiguamente, cuando alguien no daba sus diezmos, ¿qué es lo que hacía? Te llamaban a la Inquisición, como algunos dirían, y te decían: hermano, hemos visto que no estás diezmando. Pero eso nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque el dar tiene que ver entre tú y Dios. No hay más. Por eso el Señor dijo que no vea ni tu izquierda ni tu derecha lo que tú estás dando. Porque es una actitud de corazón entre Dios y tú. Nada más. Padre, en esta mañana nuevamente estamos delante de tu presencia. Señor, es un tema complicado el que hemos hablado ahora. Porque cuando hablamos, Señor, del dinero, rápidamente a veces nos colocamos a la defensiva. Pero tú nos muestras en tu palabra, Señor, que primero le hablaste a tu pueblo de que tú no cambias, que tú eres el Dios inmutable, que tienes el control absoluto, que sigues siendo fiel al pacto, que sigues manteniéndote en tus promesas, que tú sigues guardándolos, cuidándolos, y que producto de ello no habían sido destruidos o consumidos. Y lo mismo ocurre con nosotros, Señor. Si no fuera por tu fidelidad, si no fuera por tus promesas, si no fuera por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, hace muchísimo tiempo estuviéramos perdidos, vagando, Señor, en tantas cosas. Señor,
pero también llamas la atención al pueblo y le dices que vuelvan a tus caminos, que vuelvan a tu palabra, de que vuelvan de corazón nuevamente a ti. Y Señor, tú que todo lo escudriñas, muéstranos cómo estamos cada uno de los que estamos aquí, Señor, cómo está nuestro corazón. Señor, nuestro corazón está en tus caminos, nuestro corazón está confiando en tu palabra, nuestro corazón está confiando en tus estatutos, nuestro corazón, Señor, quiere agradarte y por eso busca ser obediente a tu palabra. Señor, ministranos a cada uno de nosotros y muéstranos cómo estamos andando, Señor. Y Señor, que tu Espíritu Santo retumbe en nuestro interior. Si tal vez no estamos andando bien, ayúdanos, Señor, a poder volver a tus caminos. Ayúdanos, Señor, a poder aborrecer el pecado y poder amar la santidad. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en tus estatutos y poder seguir siendo fieles, Señor, a tu palabra. Señor, ayúdanos a renovar nuestra manera de pensar. Si alguno de nosotros por ahí, Señor, como el pueblo piensa, ¿cómo hemos de volver? Porque nunca nos hemos alejado, porque todo está bien. Si, Señor, nuestra mente no comprende que estamos andando mal, te pido que en el nombre de Cristo Jesús, conforme tu palabra dice, Señor, que es una espada que penetra lo más profundo de nuestro corazón y que escudriña los pensamientos ahí más hondos que tenemos ocultos, Señor. Llévanos, Señor, al arrepentimiento para volver a tus caminos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y no permitas que la voz de tu Espíritu Santo se apague en nuestras vidas. Pero a la vez también, Señor, en este llamado que le haces al pueblo, de que una muestra de la adoración, Señor, es el hecho de cuánto o cómo estamos dando, también llega para nosotros, Señor, en cómo es que te estamos dando a ti. Señor, solo tú sabes cómo hemos estado dándote en este tiempo a ti. Tal vez algunos, Señor, no hemos estado dando por las múltiples circunstancias o dificultades que estamos atravesando. Y pensando como el pueblo piensa, Señor, que tú nos entiendes. Pero cuando en realidad, detrás de todo ello, Señor, era un sinónimo de incredulidad, porque no te estábamos creyendo y no estábamos siendo obedientes a tu palabra. Señor, nos llamas a dar con alegría. Nos llamas a dar conforme hemos prosperado. Nos llamas, Señor, a dar porque es una muestra de cuánto amamos también para poder bendecir a otros. Si bien ya no estamos, Señor, limitados como la ley, como estaba el pueblo, Señor, antiguamente, bajo ese pacto que tú habías hecho con el pueblo, sino que ahora estamos en este nuevo pacto con Cristo. Ayúdanos a comprender que ya no hay límites, Señor, que ahora el llamado es poder dar con alegría, de poder, Señor, preguntarte cuánto es lo que tenemos que dar o cuánto es lo que quisieras que demos, Señor. Y de esa manera, Señor, empezar a dar y empezar a evidenciar nuestra confianza a ti. Ayúdanos, Señor, a no dar por obligación, a no dar simplemente por cumplir o dar quejándonos con tristeza como si tú necesitaras nuestro dinero, sino ayúdanos, Señor, a darlo en gratitud de lo que tú has hecho y de todo lo que tú nos das todos los días, Señor, para con nosotros. Señor, el principio sigue manteniéndose. El que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también cosechará. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres dadivosos, que podamos evidenciar que estamos en este nuevo pacto, Señor, en este nuevo pacto de la gracia, donde el gozo, la paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, nos lleva a confiar en que tú tienes el control y que tú seguirás bendiciendo nuestras vidas como lo has hecho hasta ahora y aún muchísimo más allá de lo que te pedimos, Señor, o lo que tal vez esperamos. Que en nuestro corazón siempre haya gratitud, Señor, por lo que tú nos das. Y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia dadivosa conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias por tu llamado y a la vez también
porque nos llamas a volver de corazón a tus caminos, porque eso es lo que tú quieres de nosotros, nuestro corazón y nuestra adoración plena para ti. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.